Alumnos, buenos días. Hacer algunas precisiones respecto del tema de derechos humanos. En ese es el tema en el que estamos hablando de los derechos humanos. Ya dijimos pues algunas serie de conceptos y de aspectos, características, en fin. Pero vamos a hablar de los derechos humanos como están indicados en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nosotros revisamos el artículo primero, nos vamos a encontrar con que establece en su tercer párrafo obligaciones para las autoridades de este país. Obligaciones como son las siguientes. Tienen la obligación de respetar, de promover, de proteger y de garantizar los derechos humanos. Cuando la Constitución habla de obligaciones para las autoridades, tenemos que puntualizar lo siguiente. Hay obligaciones positivas y hay obligaciones negativas. Las obligaciones positivas significan una actuación, implican una acción. Quiere decir que las autoridades están obligadas a hacer algo, o sea, realizan algo para cumplir con una obligación que tienen a su cargo. Si hablamos de obligaciones negativas, significa que las autoridades, para cumplir con ellas, deben abstenerse de realizar algo. Puntualizado estos dos aspectos, cuando nosotros revisamos estas 4 obligaciones que establece el artículo primero en su tercer párrafo, tenemos que identificar qué tipo de obligación implica cada una de ellas. Cuando dice que las autoridades, todas, están obligadas a respetar los derechos humanos, bueno, vamos a poner un ejemplo para que sea un poco más sencillo identificar qué tipo de obligación es la que está a cargo de las autoridades. Vamos a pensar, por ejemplo, que yo tengo el derecho a no sufrir una desaparición forzada. Si yo tengo ese derecho, la obligación que conlleva este derecho, ¿será positiva o será negativa para las autoridades? A ver, ¿qué opinan? Entonces, para mí yo creo que sería una obligación positiva porque en este caso la autoridad tiene justamente que actuar para que nosotros no suframos de una desaparición forzada. Entonces, en este caso la autoridad tiene que actuar, no tiene que abstenerse. Entonces, para mí sería una obligación positiva. Yo opino que sería una acción negativa, ya que así tanto las autoridades como el gobierno se abstienen de realizar una desaparición forzada de personas y así se hace respetar nuestro derecho. Ok, o sea, tú partes de qué cosa es una desaparición forzada. Claro, acuérdense, ¿quién lleva a cabo las desapariciones forzadas? El gobierno o autoridades. Claro, entonces conllevaría una obligación negativa. Ok, Adrián, ¿tú qué opinas? Pues yo coincido con mi compañero, porque también pienso que es una abstención por parte de la autoridad que puede llevar a cabo acciones, bueno, que se abstenga de llevar acciones que vulneren esos derechos y para que no los impida o obstaculice, como lo comenta él. Ok, muy bien, muy bien. En efecto, estamos ante una obligación negativa, es decir, que la autoridad se abstenga de llevar a cabo ese tipo de acciones. Si tuviéramos, o habláramos de un derecho distinto, vamos a, por ejemplo, a pensar, tengo derecho a la libertad de expresión. Cuando nosotros hablamos de libertad de expresión, tengan en cuenta que no solamente es lo que puedo o quiero decir, sino también lo que puedo hacer. La obligación que está en relación con este derecho, ¿cuál será? ¿Será positiva? ¿Será negativa? ¿Qué opinan? Claro, cuando hablamos de el derecho, yo tengo derecho a la libertad de expresión. Significa que hay una obligación para las autoridades. ¿La obligación va a ser positiva o va a ser negativa? ¿Y cuál será? Pues depende del contexto de la petición. Y en este caso, refiriéndome a qué tanto le convenga al gobierno hablar de ello. Como periodista le puedo dar la opinión de que muchas veces no hay cierta libertad de expresión porque pues está la censura y están los convenios. Entonces, consecuentemente yo consideraría que no hay libertad de expresión, pero hacen creer que sí. Bueno, ok, o sea, sí está bien esto que estás comentando, pero bueno, vamos a hablar, ¿cómo decírtelo? En teoría, como se supone que debería de ser. Si tú tienes libertad de expresión y todo esto que me estás diciendo sucede en la realidad, ¿cuál será la obligación de la autoridad? ¿En qué consistirá la obligación de la autoridad para que yo pueda ejercer mi derecho de libertad de expresión? Y la respuesta la tienes muy fácilmente, digo, en función de todo lo que ¿La transparencia? Bueno, transparencia, ok, pero básicamente, ¿cuál será? Bueno, que pues la libertad de expresión es un derecho que debe ser respetado y validado por las autoridades porque tenemos el derecho a ser escuchados y a la opinión, ¿no? A expresar lo que opinamos de las circunstancias y sobre todo sobre los temas políticos y sociales que se enfrentan a la sociedad. Ok, pero ¿qué tiene la autoridad que hacer o dejar de hacer para que tú puedas ejercer tu derecho a la libertad de expresión? ¿Es una obligación positiva o negativa, la de la autoridad? Pues es una obligación positiva, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es darnos las herramientas para poder ser escuchados y respetar nuestra integridad física y moral conforme a las opiniones, ¿no? Cuando surge el periodismo, pues obviamente crece esta
información sobre todos los sucesos que ocurren y pues es obvio que no toda la gente va a estar de acuerdo y el ser escuchar esas opiniones y el informarnos, pues obviamente a las autoridades deben respetar y validar. Bueno, tienes la idea, está un poquito contradictoria tu respuesta. El gobernante está en pleno ejercicio de su libertad de expresión. ¿Hubo censura? Porque estoy hablando desde luego del actual gobernador de Nuevo León, obviamente. Entonces, ¿hubo censura en esos videos que subió él, la esposa, antes de que hubiera elecciones? ¿Hubo censura? No, ejerció su libertad de expresión completamente. Nadie le puso límites, nadie le puso censura. ¿Qué pasaría si ahora que ya es gobernador se vuelve a meter en la botarga del doctor Sibi y entonces les dice, yo soy muy feliz y bailo y canto a las 12 del día y como yo considero que es un buen ejercicio, mentalmente es saludable, pues de aquí para adelante toda la gente del estado de Nuevo León a las 12 del día va a bailar, a brincar y a saltar o a reírse un minuto? ¿Estará ejerciendo libertad de expresión? Bueno, como acaba de decir su compañero, no. ¿Por qué no? Porque la libertad de expresión es un derecho y los derechos están contemplados en la Constitución para los gobernados, no para las autoridades. ¿Qué hay para las autoridades en la Constitución? Conste que sí lo saben, no lo han reflexionado de esa manera, pero todos saben qué hay para las autoridades en la Constitución. Creo que en la Constitución están contempladas sus facultades y sus limitaciones. Claro, ¿en qué parte de la Constitución? Claro, en la parte orgánica. Recuerden que en la parte orgánica de la Constitución, pues se establece de qué manera nos vamos a gobernar, y bueno, es a través de 3 poderes, lo cual significa que va a haber 3 tipos de autoridades. Se señala además cuáles van a ser esas autoridades, cuáles son las facultades que van a ejercer cada una de esas autoridades, y por consiguiente, lo que no esté previsto ahí en la Constitución como facultades, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Bueno, hay un principio de derecho muy antiguo, por cierto, viene desde Roma. Las autoridades pueden hacer solo aquello que la ley les permite. Nada más. No hay una norma que establezca que la autoridad puede hacer ese ridículo en TikTok y además establecer una disposición general a través de un video como este, pues obviamente no lo puede hacer y por lo tanto no está ejerciendo libertad de expresión. Cuando oímos a este presidente de la República airado, enojado porque alguien está diciendo tú no te metas en estos procesos electorales, la ley dice que el presidente no debe intervenir y dice es que yo estoy en ejercicio de mi libertad de expresión. ¿Está en ejercicio de su libertad de expresión? ¿Qué opinan? A ver, todos los López Obradoristas de Hueso Colorado, ¿qué opinan? Quiero pensar que no hay ninguno porque nadie me contestó, pero la respuesta es obvia. Él es presidente de México, interviene en sus famosas mañaneras como presidente de México, muchas veces lo ha dejado bien claro, se afecta su investidura de presidente de la República y como tal no puede alegar que esté en ejercicio de su libertad de expresión porque eso es un derecho para los gobernados. Él lo que tiene son obligaciones y una de las primeras es cumplir con la ley de la manera en que la ley lo está señalando. Y si la ley dice que no debe intervenir, pues no debe intervenir, nada de libertad de expresión es para él y para todos los funcionarios, todos los funcionarios que están alegando es que es mi libertad de expresión, no va a haber. La libertad de expresión es para los gobernados. Tú como gobernado estás haciendo valer algo, ok, pero no estás en calidad de gobernado, sino de autoridad. Así que, ojo con esto. Esto es en cuanto a la obligación de respetar. Si nos vamos a la obligación de promover los derechos humanos, es una obligación que puede cumplir, o cómo la cumplirá la autoridad. ¿Ustedes qué opinan? ¿La obligación será positiva o será negativa? Yo considero que sea positiva y la manera en que se puede realizar es por medio de difusión de esos derechos humanos, o publicidad, o conferencias, o pláticas, o cosas por el estilo. Ok, muy bien. Si yo les dijera, ¿saben qué? Vamos a organizarnos, vamos a difundir, vamos a promover más bien los derechos humanos, cada uno en su ambiente, a su alcance, en su comunidad, o en su núcleo familiar, o en su, no sé, en su unidad habitacional. ¿Cómo lo harían? A ver, platíquenme. ¿Cómo? ¿Nadie tiene idea qué haría? Sí, como ya lo había comentado, también como persona yo puedo solicitar, no sé, o pegar volantitos y decir que voy a dar una plática en tal lugar, en el Zócalo, supongamos, de Cholula. Y ya la gente se reúne, entonces yo hago como una pequeña exposición, o simplemente les platico algunos derechos que tenemos como gobernante, o como gobernados, o incluso por medio de redes sociales se puede hacer, está muy popular. Ok, muy bien, Edgar. ¿Alguien más? A ver, alguien más. Voy a ver, Carolina, adelante. Yo creo que, así como decía el compañero, yo creo que por redes sociales considero que como la gente o las personas están en las redes sociales y es más conveniente así difundirlo como de una manera un poco que sea interesante para que el conocer estos derechos muchas veces como que causa a veces yo pienso que un poco de flojera o así como de que ay no importa, pero buscar una manera que a la gente le parezca como interesante saber esta información porque es importante. Ok. Muchas veces, por ejemplo, la organización de asambleas sí da resultados, sin embargo, a veces por cuestiones ya personales de cada ciudadano,
que no llegan a acudir a dichas asambleas. Entonces algo que podría ser conveniente es una visita domiciliaria, así tipo como las visitas que hace el INEGI, obviamente para hacer el conocimiento de esos derechos que tienen como ciudadanos, ya que en algunas ocasiones hay gente que tiene esa ignorancia acerca de sus derechos. Entonces, de alguna manera, nosotros como futuros profesionales del derecho y como futuros juristas en nuestro país, pues tenemos como que ese deber social de comunicar a los ciudadanos los derechos que tienen. Esa sería mi opinión. Ok, oigan, ¿y por qué será importante que la gente conozca sus derechos? A ver, redes sociales, si bien es como una buena propuesta, siento que de repente es un poco sesgada porque pues no todas las poblaciones tienen acceso a un internet y pues siento que podría ser como justo propagandas y aparte como en algunas poblaciones no se hablan como las lenguas que nosotros hablamos, entonces no sé, igual y la información podría ser algo desde un privilegio. Y pues ya era todo lo que quería compartir. Y creo que es importante, justo bueno, con respecto a la pregunta actual, pues porque creo que mantener informada a la comunidad es algo importante, más que nada porque así las personas pueden hacer uso de justamente sus derechos. ok, muy bien, Miriam. Adrián. Es para exigir los derechos, porque no se puede exigir algo si no se conoce. Muy bien, Adrián, así es, en efecto. Yo siento que es importante que las personas conozcan sus derechos porque así se va a evitar que las autoridades o organizaciones u otras personas lleguen a aprovecharse de esa ignorancia que muchas personas tienen y conforme a sus derechos. Y pues La importancia de promover los derechos humanos no es esas campañas de difusión que vemos en la televisión, donde dice, la Comisión de Derechos Humanos está para proteger tus derechos humanos, para protegerte a ti, y cualquier violación a tus derechos humanos, puedes venir con nosotros y te vamos a ayudar o a proteger o lo que sea. Todo lo que estoy diciendo, pues son para la mayoría de la gente, para la mayoría de la población, pues ambigüedades. Tú, si estás en un lugar donde ves un grupo de señoras que están a lo mejor bordando ahí algunas servilletas en alguna población pequeña, oyen ese anuncio y les dices, oye, ¿qué dijo? ¿Quién sabe algo de derechos humanos? ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe? Entonces, si hay sectores muy amplios de la población que no entienden esa publicidad, como ustedes acaban de decir, no se enteran cuáles son esos derechos humanos o a qué se refiere esa expresión. Y si no lo sabes, pues no los haces valer. No puedes tú pedir que te protejan porque están violentando uno de tus derechos humanos. Muchas veces cuando la gente, sobre todo del interior del estado, viene, por decir, a un hospital público, trae algún familiar muy enfermo, es cuando le dicen, pues vaya con la trabajadora social. La trabajadora social le dice, pues mire, tiene derecho a esto. Sí le dijeron, ¿verdad? Y la persona dice, no, pues ni sabía. Ah, no sabía, bueno, pues mire, en este aspecto usted tiene derecho a que se le haga un descuento de tanto o a no pagar la cuenta. Esta persona, le dijeron un solo derecho y no se le va a olvidar. Cuando regrese a su comunidad y alguien esté en una situación parecida a la de esta persona, esta misma persona va a decirle, oye, y fíjate porque yo cuando fui al hospital, ahí me dijeron que tenemos derecho a esto. Entonces resulta que algo que es como muy sencillo y sobre todo muy gráfico, sí le está sirviendo para que se entere a qué se refiere la expresión de derechos humanos. Tienes ese derecho. Pero si tú le hablas de derechos humanos, tú organizas, pues no sé, a lo mejor toda una disertación. La mayoría de la gente, primero que nada, no va a ir. En segundo lugar, difícilmente te va a entender. Es más, creo yo, más sencillo si le pones un ejemplo con algo que ellos estén viviendo, con un problema que ellos estén pasando. Es como la gente va a recordar que tiene ese derecho y que por lo tanto puede acudir a una oficina que se llama Comisión de Derechos Humanos. De otra forma, pues es complicado. O sea, la mayoría de nuestra población no es una población con una instrucción pues completa o importante. Hay mucha gente todavía analfabeta, pues que tú le hablas que de derechos humanos y que la comisión quién sabe qué, pues quién sabe de qué estás hablando. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿consideran que nuestro gobierno, nuestras autoridades están cumpliendo con esa obligación? Es una obligación positiva, desde luego. ¿La está cumpliendo, sí o no? ¿Qué opinan? Y bueno, yo considero que es más que nada para evitar la ignorancia de las personas, ya como lo mencionaba, hay zonas en las que difícilmente llega información y más a las personas incluso mayores. ¿Y el gobierno está cumpliendo con promover? Sí, pero no adecuadamente, o sea, porque si hacen campañas, si hacen lo que se supone tendrían que hacer, lo hacen como muy encimita para que lo estoy intentando, yo lo hago y tú no puedes reclamarme nada, pero de manera bien hecha, pues no lo están haciendo. ¿Y le conviene al gobierno hacer una promoción así correcta, clara, entendible? ¿Le conviene? Yo creo que sí lo hace, pero de una manera muy parcial, debido a que me parece que en las noches, tipo 11, 12 de la noche, hay spots dando información sobre estos derechos, pero pues es una hora realmente donde no todos estamos despiertos. Entonces yo creo que más que nada lo hacen para decir, miren, sí estoy cumpliendo y no me pueden decir nada. Que no es bueno, debido a que un gobierno que el pueblo le está exigiendo todo siempre, o lo justo, no les conviene mucho más que no sepan, que no se enteren, que no exijan, para que ellos puedan hacer lo que quieran. Ok, claro, no le conviene porque cuando la gente conoce cuáles son los derechos que
que le corresponden, que los tiene, que ya los tiene, simplemente porque está en este mundo, bueno, pues lo que va a hacer es exigirlos. Al gobierno eso es lo que no le conviene, esa exigencia de que cumpla también con sus obligaciones positivas o negativas. De ahí que hace esas campañas muy amplias, muy genéricas y muy ambiguas, pero pues aparentemente está cumpliendo. Yo quiero ver una familia de agricultores, por ejemplo, a las 11 de la noche, está durmiendo, no está viendo la televisión, se levantan a las 2 de la mañana a trabajar. Entonces, si a esa hora le pones un comercial o le pones una publicidad, pues obviamente que nunca la va a ver, ¿no? No la va a poder observar. Bueno, hay otras dos obligaciones, que son la de proteger y la de garantizar. Estas dos van muy de la mano, van muy unidas. Y desde luego que el gobierno, para proteger y para garantizar derechos humanos, tiene una obligación positiva o negativa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo va a proteger y a garantizar los derechos? Es positiva, como el Estado debe de asegurar que las personas no sufran la violación a sus derechos, debe realizar acciones necesarias para ello. Con, por ejemplo, los juicios de amparo, las controversias constitucionales, o sea, permitiendo a la gente de acudir a tribunales para justamente que sus derechos sean protegidos. Precisamente la forma en que protege y garantiza los derechos humanos es legislando, es pues dictando normas donde se contemplen algunos instrumentos precisamente de protección y de garantía de derechos humanos. Para toda la población en general, aquí en México tenemos el juicio de amparo y bueno, además están las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pues estas las tienen las propias autoridades para poder impugnar algo que otras autoridades hicieron. Estos son desde luego instrumentos de carácter jurisdiccional. Existen además instrumentos no jurisdiccionales, como cuáles, bueno, precisamente la posibilidad de acudir ante la Comisión, sea nacional o estatal, de derechos humanos y presentar ¿qué cosa? ¿Qué se presenta en esas comisiones? Lo que se presenta desde luego pues, es una queja. La Comisión de Derechos Humanos da como respuesta, si considera que sí hay violación a los derechos humanos, la respuesta es una recomendación que le hace a las autoridades que están implicadas en esa violación a los derechos humanos. Es una recomendación que las autoridades pueden pues cumplir o no. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que la cumplen si quieren y si no, no la cumplen? De hecho, una de las autoridades que menos cumple las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos es el Ejército, la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué será? Si las cumplen si quieren y si no, no. Sí, yo creo que porque no hay una repercusión, o sea, simplemente es una sugerencia y ellos deciden tomarla o no tomarla. Yo entiendo como recomendación de que no hay obligación de hacer, o sea, que no es coercitivo, que lo pueden hacer o no lo hacen, y si no lo hacen no va a pasar nada. Entonces la recomendación para mí no es coercitiva, por eso no tienen que cumplir la fuerza. Claro, así es. Y desde luego, el otro punto es que no hay forma de obligarlos a cumplir con una recomendación. Y si no cumple la autoridad con la recomendación, el afectado, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué le queda? El juicio de amparo. Claro, el juicio de amparo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y el juicio de amparo? Que el juicio de amparo tiene plena jurisdicción. En efecto, la Comisión de Derechos Humanos, sea nacional o sean estatales, solamente emiten recomendaciones porque no tienen jurisdicción. Por lo tanto, no tienen facultades para hacer cumplir sus determinaciones o sus recomendaciones. Cuando hablamos de los juzgados federales a través del juicio de control constitucional, como es el amparo, bueno, pues son autoridades de plena jurisdicción. Significa que tienen facultades para hacer cumplir sus decisiones y obviamente esas facultades pues implican una serie de actividades. Pueden ser desde luego desde una multa, puede ser en un caso dado un arresto por 36 horas. Tratándose de las autoridades, la Suprema Corte tiene incluso la facultad de separarlas de su cargo por incumplir con las sentencias de amparo. Entonces, esa es la gran diferencia. Tenemos además, desde luego, las famosas garantías de protección, garantía de derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué es lo que tenemos? Pues desde luego y de manera muy amplia, tenemos a los juicios de derechos humanos ante la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y tenemos además la posibilidad de acudir al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Nos obliga el Pacto de San José, bueno, al Estado mexicano lo obliga a cumplir con las decisiones de este tribunal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para acudir a estas instancias? Agotar los medios de impugnación, los recursos que nuestra legislación interna está ofreciendo, y una vez agotados todos estos medios, si no conseguimos el respeto a nuestros derechos humanos, acudir a las instancias internacionales. Les agradezco mucho su asistencia, que la pasen bien, cuídense mucho. Hasta luego.